Vamos a comenzar escuchando a la doctora Patricia Vázquez. Pásenla. En realidad la mesa redonda es la espiritualidad en la salud mental. El ser humano multidimensional necesita ser estudiado en sus diferentes niveles epistemológicos de análisis y conceptualización. Y vamos a presentar dos trabajos, ya que el doctor Rossetti no puede venir. Comenzamos con la doctora Patricia Fátima Vázquez, que es médica, especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, secretaria general de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina, directora del Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación, CREA, y directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Bernardino Rivadavia. Ella va a hablar del poder del corazón, más allá de las estructuras. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Este es un trabajo de investigación que empecé a hacer hace ya 5 o 6 años, así que voy dando documentación de todo lo que averigué hasta ahora, ¿sí? Yo con este trabajo pude unir mis dos especialidades, que son la cardiología y la psiquiatría. Se llama justamente el poder del corazón, más allá de las estructuras, porque a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años, se encontraron funciones nuevas del corazón que antes no sabíamos. Por eso fue pasando por distintos nombres el trabajo, como el poder del corazón y la coherencia cardíaca, el poder del corazón literal o metafóricamente, la inteligencia del corazón real o metafóricamente. Este es un dibujito, que es lo que peleamos todo el tiempo los neurólogos y los cardiólogos. ¿Quién nos gobierna o quién nos manda? Hace muchos años, una antigua leyenda india decía que Dios quería ocultar la verdad y dijo: quiero que la gente la encuentre interesante. Y el único lugar donde quiero esconderla es en su corazón, porque buscarán por todas partes hasta que descubran que está en su corazón. Esto cierra con lo que desde un concepto espiritual hoy adherimos muchos, de que Dios está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Este es otro chiste, donde el cerebro le pregunta al corazón si quiere su opinión y el corazón le dice: no lo quiero. ¿Y qué es el corazón? El corazón es un sistema nervioso muy complejo, que hoy lo sabemos. Se construyó una especialidad, o se creó una especialidad, que es la neurocardiología. Manda información al cerebro. En el corazón hay entre 40.000 y 50.000 neuronas, que son exactamente iguales a las neuronas del cerebro, y hay una comunicación permanente entre el corazón y el cerebro. El corazón es más que una simple bomba que solamente manda y recibe sangre. Posee una inteligencia propia, tiene un campo electromagnético, que es el campo electromagnético más grande del cuerpo y que es igual al campo electromagnético de la Tierra. Su poder va más allá de la función biológica, y la pregunta es: ¿será el corazón el centro de nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con el corazón a lo largo de la historia? Hace muchos miles de años, gente de todo el mundo, de diferentes culturas, consideraron que el corazón era el centro de la inteligencia dentro del organismo humano, sobre todo los pueblos originarios. Este concepto de corazón inteligente ha perdurado a lo largo de la historia y siempre se ha creído que el corazón tenía inteligencia propia y la capacidad de tomar decisiones. Esta pintura está en las cuevas en nuestra Patagonia, ¿sí? Y es la pintura de un mamut, concretamente. ¿Ven que tiene una mancha roja en el medio? Bueno, cuando el hombre prehistórico cazaba o mataba animales, si la herida era provocada por la caza, ponían el elemento con el que habían cazado, ya sea la flecha, la lanza, la piedra con forma de cuchillo. Acá no figura nada de esos elementos de caza. Entonces, lo que interpreta la gente que hace antropología es que esa mancha es el corazón del mamut. Entonces la pregunta es: ¿por qué el hombre prehistórico ya hizo foco en el corazón? ¿Por qué no en otro órgano? ¿Por qué dibuja el corazón del mamut y de otros animales? Los egipcios, para ellos era el órgano de la verdad. Y ellos tenían una
colocaban, cuando se morían las personas, colocaban el corazón en una balanza, de un lado ponían el corazón y del otro lado ponían una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, esa persona iba al inframundo. Si la pluma pesaba más que el corazón, esa persona iba a los cielos supuestamente. Para los griegos era el centro de la inteligencia y de la vida. Todo pensamiento y proceso cognitivo se centraba en él y el alma se comunicaba con el corazón. Para los aztecas era un órgano sumamente valioso, entonces no podían hacerle nada al cuerpo del que tenían en cautiverio si primero no le sacaban el corazón, lo ponían en una vasija que se llama vasija de las águilas y lo ponían en la punta de la pirámide. Y desde la medicina china, que tiene más de 4.500 años, que se maneja por meridianos de energía, todos los meridianos de la medicina china remiten a un meridiano principal que es el meridiano del corazón, ¿sí? Ahí dice eso, la medicina tradicional china, el corazón es el punto de conexión entre la mente y el cuerpo. Los ideogramas chinos para escribir pensar, pensamiento y amor incluyen el carácter del corazón. La medicina china dice que el corazón es el centro del Shen, emociones, conciencia, espíritu y psique, y para ellos el corazón es el maestro del cuerpo y el emperador, de las redes entre los órganos. Los 12 meridianos del cuerpo obedecen a las órdenes del corazón. El antiguo libro chino, Neijim, refiere al corazón como el gobernador del cuerpo, la sede de la conciencia y de la inteligencia. En las tradiciones yógicas, el corazón es tanto en sentido figurado como literal, nuestro guía interna. Y para los japoneses hay dos palabras distintas para referirse al corazón, que lo llaman yatsu, al órgano en sí mismo, y kokoro llaman a la mente del corazón. Todo esto tiene millones de años, ¿sí? Si nos miramos de las religiones, Proverbios dice, pues como una persona piensa en su corazón, así es él. El camino no está en el cielo, el camino está en el corazón, decía Buda. Todo lo que está en tu mano hacer, hazlo con tu corazón, decía Jesús. Y Lao Tse dice, no te apartes del centro de tu ser, porque cuanto más te alejas de él, menos aprendes. Examina tu corazón, el camino para hacer es ser. Esta imagen que es por todos conocidas, hace más de 2000 años se hizo foco en el corazón de Jesús y en el corazón de María. No se le dibuja otro órgano, no se le dibuja un cerebro, ni se le dibuja un hígado. Se dibujó el corazón y se tuvo en cuenta el corazón. ¿Qué pasaba hace 2019 años atrás que hacían foco en el corazón? ¿Qué sabían ellos que nosotros recién ahora estamos dándonos cuenta o descubriendo científicamente? Desde la Kabbalah, que es una de las religiones más antiguas que tiene la humanidad, también el corazón es el centro del árbol de la vida. Ese punto amarillo, esa sefirot amarilla en el centro del gráfico, es la sefirot del corazón, que une, al igual que la medicina china, con todas las demás sefirot del árbol de la vida. Miguel Servet, que fue un teólogo y médico aragonés, que a instancias de Calvino fue condenado a la hoguera en Ginebra en el año 1553, en el texto Restitución del Cristianismo, que fue editado en Lyon en 1553, sostuvo, sin pruebas obviamente científicas, que el espíritu vital tenía su origen en el ventrículo izquierdo del corazón y que los pulmones contribuyen en gran medida a su generación. El concepto de corazón inteligente ha perdurado a lo largo de la historia. Cuando hablamos de pulmones hablamos de respiración, y si yo tengo que unir eso con lo que hacemos hoy para conectar con el corazón o con el corazón profundo, que es la meditación, todos para meditar, el primer paso que hacemos es tomar conciencia de nuestra respiración. Quiere decir que desde 1553 ya había gente que hablaba de esto. Si vamos a los pueblos que hoy viven, nuestros pueblos originarios, los indígenas de la actualidad, los cois, pueblos originados de Colombia, que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos dicen que todo es mente, pero todo es la mente del corazón. Es un pueblo muy cerrado, que no deja que entre nadie. Hasta ahora ha podido entrar una sola psiquiatra colombiana que se dedica también a estudiar los poderes del corazón, porque ellos son los que adhieren fundamentalmente a que toda nuestra parte espiritual y toda nuestra parte sentimental y toda nuestra manera de pensar intuitivamente lo hacemos con el corazón. Y los Hopis de la meseta central de Estados Unidos dicen exactamente lo mismo.
¿Qué pasa con el lenguaje? A lo largo de la historia y en todos los tipos de idiomas, el corazón tiene protagonismo. Lo usamos metafóricamente para muchas frases. Me rompiste el corazón, tengo mi corazón en la mano, mi corazón salta de alegría, tengo una corazonada, déjate fluir por el corazón, haz lo que tu corazón diga. Hay infinidad de frases donde el corazón se le da un protagonismo que no se le da a ningún otro órgano, ¿sí? Hasta en los dibujitos de los chistes aparece también el corazón, no hacen un cerebro, por ejemplo, ¿sí? Donde dice, tantas veces me rompieron el corazón que ya vengo preparada. ¿Y qué pasa con el corazón a nivel de la gestación? Nuestro primer latido empieza cuando hay dos células miocárdicas juntas. No tiene el corazón, el cerebro y la médula espinal se forman simultáneamente, ¿sí? O sea, no hay ningún cerebro ni ninguna médula que le dé la orden a la célula miocárdica para que empiece a latir. Entonces, cuando dos células miocárdicas están juntas, ahí empiezan a latir sin ningún estímulo. O por lo menos al día de hoy no conocemos ese estímulo, ¿sí? Y en el mismo momento se está formando el cerebro y se está formando la médula espinal, ¿sí? El corazón empieza a formarse en la tercera semana, bueno, lo que les acabo de decir, junto al cerebro y la médula espinal. Entre la quinta y la sexta semana mide 4 milímetros y se lo ve por ecografía. Entre la octava y la 10ª semana se puede oír por ecodoppler. Entre la semana 18 y la 20 los latidos los puede escuchar con un estetoscopio. Y a partir de la semana 12 ese bebé siente. Ese bebé tiene emociones, ese bebé capta las emociones de su mamá, ese bebé puede expresar sus emociones cuando uno le pone una música, cuando uno le habla o cuando uno toca la panza de la mamá. Esto está científicamente demostrado. ¿Qué pasó en 1967? Comenzó el trasplante cardíaco, que fue un avance de la medicina importantísimo y para los cardiólogos 10 veces más importante. ¿Pero qué trajo estas consecuencias? Se perdió la sacralización del corazón. El corazón pasó a ser una simple bomba que mandaba sangre y recibía sangre. Todo esto que veníamos hablando desapareció. Hay mucha gente que a pesar de esto sigue haciendo foco en el corazón, ¿sí? Uno fue Steve Jobs, que dice, no dejes que el ruido de las opiniones ajenas apague tu propia voz interior y lo más importante, ten el valor de dejarte guiar por tu corazón y tu intuición. Katy Magliato, que es la directora de un centro de cardiología de Santa Mónica en California, es un centro que hace operaciones cardiológicas a mujeres, fundamentalmente hace trasplantes y cirugía cardiovascular, dice, algo muy definido, muy inconfundible, abandona el cuerpo cuando se para su corazón. El alma mora en el corazón, porque cuando éste se detiene, el alma parte. Yo trabajé muchos años en el INCUCAI, ¿sí? Que es el centro de donaciones. Como soy cardióloga, estaba a cargo del mantenimiento del cuerpo del donante. Y mi pregunta es, si yo mantenía pacientes con muerte cerebral, separaba el cerebro y todo lo demás seguía funcionando. Pero si se nos para el corazón, nada más funciona. Entonces, no digo que un órgano sea más importante que el otro, pero que el corazón tiene algo más que nos mantiene vivos, sí. ¿Sí? Porque yo mantenía, disculpen el término, cadáveres con muerte cerebral, pero yo tenía que ser la responsable de que no se parara ese corazón porque ningún órgano sirve para trasplante. ¿Sí? Y cuando se para el corazón ya no hay más funciones en ninguna parte del cuerpo. ¿Sí? Existe un vínculo entre los latidos del corazón y el estado emocional, que ahora después lo vamos a ver. El corazón responde a todo lo que pasa a nuestro alrededor con mucha más rapidez que el cerebro, porque las emociones son más rápidas y poderosas que los pensamientos. Cuando empezamos a abrir el corazón, funcionamos desde un plano diferente de conciencia, donde ponemos la atención, ponemos nuestra energía. El corazón empieza a captar información intuitiva y el corazón recibe esta información intuitiva antes que el cerebro. Lo dice el doctor Joe Dispenza, que es un científico que se dedicó fundamentalmente a la quiropraxia y que se dedicó a estudiar muchos años las funciones del corazón. Howard Martin fue hasta hace 2 años el director ejecutivo de un centro que hay en California, que es el HeartMath Institute, que estudia las funciones cardíacas desde hace muchísimos años, y él dice,
Cuando abres el corazón tienes acceso a muchas más cosas que la inteligencia lógica normal. Tienes acceso a cosas como la intuición. Accedes a un nuevo nivel de sensibilidad y a la habilidad de distinguir las cosas y entenderlas con mayor claridad. Cuando yo leí esto hace ya bastante, era como 4 años, yo dije, la intuición, a mí me resultaba raro porque yo siempre la intuición la asocié con las células prefrontales, las células prefrontales del lóbulo frontal. Era raro esto. Bueno, ellos el año pasado hicieron un estudio que lo vamos a ver al final, donde demostraron la capacidad intuitiva del corazón. Conectar con el corazón es importante para la salud física, emocional y espiritual. El corazón ejerce una gran influencia sobre el cuerpo, en el funcionamiento del cerebro, en las secreciones hormonales y en la respuesta del sistema inmunitario. Un siglo atrás, Rudolf Steiner, lo conocen todos a Rudolf Steiner, fue el creador de la antroposofía. Él decía que el mayor descubrimiento de la ciencia en el siglo XX sería que el corazón no es una bomba, sino mucho más, y que el gran desafío de la humanidad sería permitir que el corazón nos enseñara a pensar de una manera nueva. El corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro, puede aprender, recordar e incluso percibir. El corazón se comunica con el cerebro de 4 formas principales: neurológicamente, bioquímicamente, biofísicamente y energéticamente. Neurológicamente, mediante la transmisión de impulsos nerviosos, envía más información de la que recibe, es el único órgano del cuerpo con estas propiedades y puede inhibir o activar determinadas partes de nuestro cerebro. Bioquímicamente, el corazón libera un factor que se llama factor natriurético, ¿sí? Que se libera en la aurícula izquierda. Este factor natriurético tiene la capacidad de regular la tensión arterial, pero además es un factor que regula la liberación de oxitocina. La oxitocina es la que conocemos como la hormona del amor, es la que se libera durante los actos sexuales, se libera cuando yo le doy un beso a mi hija, se libera durante el proceso de embarazo y parto y lactancia. Bueno, este factor, este péptido natriurético auricular es el que regula la liberación de oxitocina. Biofísicamente, mediante ondas de presión, sería a través del ritmo cardíaco que envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco. Pensamientos positivos y emociones positivas dan variaciones armoniosas de ondas amplias y regulares, mientras que pensamientos y emociones negativas dan variaciones desordenadas con ondas incoherentes. Y energéticamente, el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más intenso que el campo electromagnético del cerebro y cambia con los estados emocionales. Esto es en cuanto al trasplante cardíaco, ¿sí? El doctor Joseph Caran, cirujano cardiovascular, autor del primer trasplante cardíaco en España en 1984, dice: es probable que el corazón genere sus propios sentimientos y emociones cuyo transmisor es el cerebro. Las neuronas del corazón y los electrones que tienen a su alrededor podían producir ondas de muchos tipos, capaces de guardar en su memoria y difundir esta sabiduría del corazón. Esto se comprobó hace poco, donde se pudo comprobar que el corazón actúa a modo de fotocopiadora, que se los voy a explicar un poquito más adelante, pero tengan en cuenta toda la cantidad de ondas que emite el corazón, ¿sí? Que no es solamente el pulso cardíaco. Bueno, las personas trasplantadas han detectado cambios en sus gustos, en su manera de comportarse. Hay 2 corrientes dentro de los cirujanos cardiovasculares, los que dicen que esto no es cierto, que no pasa absolutamente nada, y están los cirujanos cardiovasculares que dicen que sí, que cuando trasplantan el corazón, el receptor de ese corazón sufre cambios, ¿sí? Los casos más conocidos son el de... ¿Está acá anotado? A ver, está en el otro, ya les digo, ¿eh? Ah, no, está ahí. El de Silvia Clary en Estados Unidos, en el hospital de Yale en 1998, donde ella, siendo mujer, la trasplantaron con un corazón de un hombre, y al poco tiempo ella empezó a contarle a su cirujano que ya tenía cambios en los gustos, había tenido una variación de sus gustos hacia lo masculino y en cuanto a su manera de actuar, ¿sí? Este es el caso más
conocido que tuvo más repercusión. Pero esto se vio en muchos casos. Por ejemplo, Peirce, Schwartz y Rusek en 1999 publicaron 10 casos de pacientes con trasplante de corazón que sufrieron cambios en su personalidad, y hay un montón de otros casos descritos. Hay un caso descrito en Hawái de un paciente que había sido trasplantado con un corazón de un suicida, y ese paciente que había recibido el órgano del suicida se suicidó 13 años después de la misma manera del corazón que había recibido, ¿sí? Esto está descrito. La inteligencia del corazón. Es una inteligencia emocional, la conexión espiritual viene a través del corazón, es una inteligencia muy rápida, de alta velocidad, de naturaleza intuitiva y muy práctica, es un tipo de inteligencia perfeccionada. Podemos entender al corazón como un centro de control principal que va mandando señales al resto del cuerpo. Hoy sabemos que la función cerebral depende mucho de las señales que manda el corazón. Lo que han dicho por miles de años, que el corazón es una fuente de sabiduría y valentía y muchas otras cualidades, resulta ser cierto. El corazón y el cerebro trabajan juntos en una producción de emociones. El corazón y el cerebro están estrictamente relacionados, creando un todo emocional simbiótico. La comunicación del cerebro y el corazón es como una calle en los dos sentidos. El corazón es una bomba que responde cuando el cerebro se lo pide, pero no está esclavizada al cerebro. Su relación con el cerebro es más como un matrimonio, cada parte depende y se complementa con la otra. Rollin McCartney es el director científico de este centro que yo les conté en California, y él dice: conforme aprendamos a abrir la inteligencia del corazón, aumentar nuestra vitalidad, nuestra resiliencia y especialmente nuestra salud y felicidad, las personas deprimidas están desconectadas de la inteligencia de su corazón. Cuando la persona se deprime, lo que hace es bajar todas sus vibraciones y entra en un estado como de miedo. Eso nos desconecta de toda nuestra inteligencia, de toda la capacidad que tiene el corazón de coordinar las funciones de nuestro cuerpo con el resto de los sistemas. ¿Cómo se conecta el corazón y el cerebro? Se conectan fundamentalmente a través de la amígdala, ¿sí? Y la amígdala también se prende, esto se vio por resonancia magnética, ante la compasión y la empatía. Y la amígdala de dos personas que se están besando se prenden en simultáneo en una resonancia magnética, por ejemplo. También se conecta a través de la ínsula. La ínsula es una parte del cerebro que está por debajo de la corteza, que son todas neuronas. Es como si fuera un aeropuerto internacional, donde se conectan todos los sistemas nerviosos de todo el cuerpo. El corazón y el cerebro se conectarían fundamentalmente a nivel de la ínsula. Y todo el cerebro intestinal, que tiene 1 millón de neuronas, también se conectaría con el cerebro a través de la ínsula, ¿sí? Entonces, la ínsula es pura neurona, está hiperconectada con todo el cerebro, está hiperconectada con el corazón y los intestinos, y por resonancia magnética se ve que se ilumina al ver dos personas que se aman, o sea, se ilumina entre el placer y la recompensa. Bueno, este es el circuito del amor, donde vemos la amígdala, donde vemos la ínsula, la corteza prefrontal, todo lo que está involucrado en lo que es el afecto, la compasión. El corazón tiene varias vías neurológicas, digamos. Una es la propia del corazón, ¿sí? Estas son el sistema eléctrico propio del corazón, que tiene el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, los 3 haces que conectan los 2 nódulos y la fibra de His-Purkinje, el haz de His con su rama izquierda y con su rama derecha. Eso es lo que hace que el corazón lata, ¿sí? Este sistema neurológico que está dentro del corazón permite que el corazón tenga los latidos. Y a su vez tiene la inervación propia del sistema simpático y del sistema parasimpático que baja del cerebro. El parasimpático lo quita y el simpático lo acelera. Pero a su vez se descubrió, el doctor Patterson de la Universidad de Oxford descubrió que el corazón tiene neuronas, entre 40.000 y 50.000 neuronas, que están fundamentalmente en el ventrículo derecho. ¿Por qué están fundamentalmente en el ventrículo derecho? Ni idea. Lo que sí sabemos es que ese ventrículo funciona solo. Él hizo un experimento donde sacó una porción de ventrículo derecho de un conejo, lo colocó en un recipiente con todos los requerimientos de nutrientes, de oxígeno, de temperatura,
Y esa porción de ventrículo derecho del conejo que no estaba atada a nada, empezó a latir sola, ¿sí? Se le dio un estímulo eléctrico, paró y automáticamente comenzó a latir sola nuevamente. Eso confirma que estas neuronas del ventrículo derecho tienen autonomía, porque si no, ¿cómo este pedazo de ventrículo derecho empezó a latir solo? ¿Sí? No había un cerebro que le diera órdenes, no había un parasimpático y un simpático que le dijera a la fibra de His-Purkinje que empezaran a latir, ¿sí? Bueno, la Universidad de Oxford, con médicos de todo el mundo, en el año 2010 dio a conocer que el corazón tenía entre 40.000 neuronas iguales a las del cerebro. El cerebro tiene 100.000 millones y posee una red tupida y compleja de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, que es la glía. El sistema nervioso dentro del corazón se llama el cerebro del corazón y le permite aprender, recordar y tomar decisiones funcionales independientemente de la corteza. Y esas neuronas del corazón son las que dan origen al campo electromagnético del corazón. El doctor Joran Moore en 1991 demostró que el corazón tiene neuronas iguales a las del cerebro y él fue el que creó la neurocardiología. Bueno, la neurocardiología nada, se ocupa de estas neuronas del corazón y del campo electromagnético. Esto no. El campo electromagnético del corazón es igual que el campo electromagnético de la Tierra, es 5.000 veces más potente que el campo electromagnético del cerebro y manda señales a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es un campo electromagnético? Es un campo físico de tipo tensional producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afecta a partículas con carga eléctrica y tiene una parte eléctrica y una parte magnética. Según la Organización Mundial de la Salud, el campo electromagnético tiene su origen en diferencias de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será el campo en las corrientes eléctricas. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. El campo electromagnético del corazón se extiende 5 metros por fuera de nosotros y tiene una forma circular que ahora se las voy a mostrar. Quiere decir que en este momento el campo electromagnético de todos nosotros está interconectado. Y eso es lo que hoy conocemos como campo electromagnético social. Este es el campo electromagnético nuestro. Tiene forma de toroide. Toroide se llama esa forma doble circular, ¿sí? Y nuestro campo electromagnético terrenal, el de la Tierra, tiene la misma forma y está compuesto por la misma capacidad eléctrica y magnética. Y esto es el campo electromagnético del cerebro. Como verán, es muy pequeño. No tiene nada que ver con el campo electromagnético del corazón, que dijimos que era 5.000 veces más potente que la del cerebro. Y esto es el campo electromagnético social. Teniendo en cuenta el campo electromagnético social, podemos decir que cuando hay gente reunida meditando o haciendo alguna actividad social caritativa, eso suma porque se contagian los campos electromagnéticos, ¿sí? Pero lo mismo pasa cuando hay mucha gente reunida y algunos empiezan a hacer desmanes, esos campos electromagnéticos también se suman a hacer desmanes, ¿sí? Por eso es tan importante ser coherentes y ser conscientes de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque eso va a condicionar nuestro campo electromagnético. Y esto es un dibujo, pero para ejemplificar que el campo electromagnético del corazón y el campo electromagnético de la Tierra son iguales, con las mismas características. La magnetocardiografía es la que mide el campo electromagnético del corazón. Greg Braden es un estudioso, él viene de sistemas, como tantos otros que estudiaron los poderes del corazón. Y yo digo que como vienen de otra rama que no es la medicina y no están como intoxicados de los estrictamente científicos, se permiten pensar de otra manera las funciones del corazón. Y ellos han hecho grandes descubrimientos porque vienen de sistemas, pura y exclusivamente. Y él dice, muchos creen que la conciencia se origina únicamente en el cerebro. Recientes investigaciones científicas sugieren de hecho que la conciencia emerge del cerebro y del cuerpo actuando juntos. Una creciente evidencia sugiere que el corazón
juega un papel particularmente significante en este proceso. El corazón es el campo magnético más fuerte del cuerpo. La clave es la unión de pensamientos, sentimientos y emociones unidas en el corazón. El corazón genera un campo electromagnético rítmico más potente y extenso de todo el cuerpo. El componente eléctrico es 60 veces mayor amplitud que el del cerebro y penetra cada célula del cuerpo. El componente magnético es 5000 veces más fuerte que el del cerebro. El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de modo dinámico y complejo. El ritmo cerebral naturalmente sincroniza con la actividad rítmica del corazón. Y ahora vamos a hablar de lo que conocemos como variable cardíaca. Esto ya lo dije todo, sí. Este es el doctor Karl Pribram, que murió hace 2 años. Cuando yo leí su trabajo, ahora 3 atrás o 4, él hablaba de que el corazón era el que generaba la intuición, ¿sí? Él decía, tanto el corazón como el cerebro reciben y responden información sobre un futuro evento antes de que el evento realmente suceda. Intuición. El corazón recibe esta información intuitiva antes que el cerebro. Y él lo llamó dominio espectral. Cuando yo leí esto, lo puse en duda realmente. ¿Sí? Como nuestro corazón va a saber lo que va a pasar en un futuro. ¿Sí? Porque él planteaba esto, ¿sí? De que el corazón tenía esta capacidad intuitiva de percibir cosas que iban a acontecer. Esto es lo de los patrones rítmicos del corazón. Entonces, ¿la coherencia cardíaca se podría considerar la puerta de la inteligencia emocional? ¿Será el corazón el motor del cambio? ¿Será el corazón una glándula emocional? El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de modo dinámico y complejo. Los ritmos cerebrales naturalmente sincronizan con la actividad rítmica del corazón. El campo del corazón actúa como una onda de información que provee una señal global sincronizadora para todo el cuerpo. Estas ondas codifican o saben las características, las actividades dinámicas de estos sistemas en forma de olas de patrones de energía. De esta forma le da forma a la actividad de todas las funciones corporales. Información energética. Esto es lo que yo le decía, que el corazón actúa a modo de fotocopiadora. El corazón recibe a través de la sangre la función de todos los sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y parecería ser que en estas neuronas del ventrículo derecho las capitaliza y las reenvía nuevamente al cuerpo, ¿sí? No se olviden que al lado derecho llega la sangre sucia y por el lado derecho sale la sangre limpia, digamos, ¿sí? Entonces parecería ser que todos los sistemas del cuerpo están como grabados, como dije, a modo de fotocopiadora, en las neuronas del ventrículo derecho. Por eso se habla de información energética. Hay muchos estudios que demuestran qué pasa con las emociones y el corazón. Las emociones negativas sabemos que provocan graves deterioros en el corazón, como infarto, accidente cerebrovascular. La ira intensa aumenta 5 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio, aumenta 3 veces el riesgo de accidente cerebrovascular. El dolor intenso por la pérdida de un ser querido aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio. Los veteranos de guerra, los que pasaron por catástrofes naturales y los pueblos que luchan a través de las turbulencias financieras, nosotros, tienen tasas más altas de problemas cardíacos que la población general. Los veteranos de guerra que desarrollan trastornos de estrés postraumático generaron resistencia a la insulina y síndrome metabólico en un 35% de los casos. Esto es el efecto de las emociones displacenteras. Esto es lo mismo. Y lo que se descubrió hace muy poquito, el doctor Ian Weinstein, es lo que llamamos hoy síndrome del corazón roto. Es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo coronario, nada, de nada. Es un paciente joven, sano, y que de pronto, ante una emoción muy intensa, rompe literalmente su corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se ve por ecocardiograma o por resonancia magnética o por cámara gamma, ¿sí? Donde la imagen de ese corazón no tiene nada que ver con la imagen de un corazón infartado, ¿sí? Se llama así, síndrome de corazón roto por un estrés muy fuerte o una emoción displacentera muy fuerte. El doctor Andrew Steptor de la Universidad de College en Londres fue el que habló de fotocopiadora, y él hizo un estudio donde le pidió a las personas que pensaran
que los iban a inculpar de delincuentes, solamente que lo pensaran, ¿sí? Les tomó la tensión arterial, le tomó la frecuencia cardíaca y midió el cortisol y la noradrenalina en sangre. En todos los casos estaban alterados los valores. Por eso el hecho de pensar que los iban a inculpar de ser delincuentes. Entonces, las emociones negativas están asociadas con un errático patrón desordenado e incoherente en los ritmos del corazón, que sería de este lado. Mientras que las emociones positivas, como el amor, el aprecio, están asociadas con suaves patrones ordenados y coherentes de la actividad rítmica del corazón, que serían las ondas de aquel lado. Los cambios en los patrones relativos del corazón generan cambios en el campo electromagnético del corazón. Eso es lo que conocemos como coherencia psicofísica. Si yo tengo emociones placenteras, mis emociones van a transmitir a mi campo, le van a transmitir primero a mi corazón una variabilidad rítmica coherente. Y esa variabilidad mía cardíaca va a ser transmitida a mi campo electromagnético. Cuando hablamos de variabilidad cardíaca, hablamos de la frecuencia que tiene el corazón, que no es la que yo le tomo, que me dice 60 latidos por minuto. Son 60, 58, 59. Esa variabilidad se va modificando. Y se modifica mucho más con las emociones. Y se han detectado 5 grupos de variaciones de la frecuencia cardíaca. Una para el miedo, la tristeza y la ira, y otra variabilidad para la gratitud, la alegría y el cariño. El miedo, la tristeza y la ira genera incoherencia y genera el dibujo que estaba antes, mientras que la gratitud, la alegría y el cariño genera ondas sinusoidales amplias y perfectas. Esto es lo mismo. En el Instituto de California se hizo un estudio donde se puso, este chico es el hijo de Roger McCartney, y esa perra es su golden, entonces le registraron la frecuencia cardíaca y la variabilidad cardíaca a cada uno cuando se veían, y automáticamente se sincronizaban las frecuencias de ambos, y cuando se abrazaban más, ¿sí? Como que entre seres de amor o que hay aprecio, se sincroniza automáticamente la variabilidad cardíaca. Cuando ambos estaban juntos, sus ritmos cardíacos se volvían coherentes al unísono y estaban sincronizados. El amor intercambiado entre sistemas vivos, entre seres vivos, crea cambios en nuestro ritmo cardíaco que influyen en nuestra manera de actuar y en nuestro campo electromagnético. Y este es el gráfico. Arriba es el gráfico de lo que provoca la frustración y abajo es el gráfico de lo que provoca el aprecio. Esto es lo mismo. La incoherencia o las emociones negativas inhiben las funciones cognitivas, mientras que las emociones placenteras mejoran las funciones cognitivas. Esto es lo mismo. La coherencia cardíaca genera una reducción notable del diálogo mental, es el famoso darnos manija, una percepción de la reducción del estrés, aumenta el equilibrio emocional, mejora la claridad mental, mejora el discernimiento intuitivo y mejora el rendimiento cognitivo. Y a nivel físico, mejora las inmunoglobulinas A, que son la primera barrera defensiva de nuestro sistema inmunitario, baja los niveles de cortisol, aumenta los niveles de DEA, que es la hormona de la juventud, mejora el equilibrio del sistema nervioso autónomo e incrementa el rendimiento cognitivo y los tiempos de respuesta ante los estímulos. La coherencia cardíaca implica la unión entre el cerebro y el corazón. La mayor comunicación se da del corazón al cerebro, implica poder cambiar nuestra anatomía, aumentar la comunicación corazón-cerebro. El corazón está emitiendo todo el tiempo sonidos, ondas de presión, de color, de luz, señales eléctricas y electromagnéticas. Las reciben todo el tiempo y todas las células del cuerpo a través del sistema circulatorio. Esto es lo que yo le decía, esto es todo lo que recibe el corazón y que a su vez manda. Eso sería la fotocopiadora del ventrículo derecho por las neuronas. Y se han hecho estudios en organizaciones y han visto que a mayor coherencia cardíaca hay 18% menos de ansiedad, 26% menos de desgaste, 30% menos de agresividad, 32% de aumento de satisfacción a los empleados, 56% menos de insomnio, 31% menos de palpitaciones y un 30% menos de temblores procedentes del estrés. Este es el estudio que hicieron el año pasado, que se llama Electrofisiología de la Intuición.
Agarraron un grupo de personas, le colocaron electrodos en el cerebro, electrodos cardíacos y electrodos en el cuerpo, le colocaron un aparatito en la mano derecha y le fueron pasando imágenes. En el cerebro, en el pecho, los típicos cardíacos y en el abdomen. Y le fueron pasando imágenes. Entonces ellos tenían que ir marcando si era placentera o displacentera con 2 dedos de la mano. Y las imágenes fueron muchas. Imágenes displacenteras, placenteras, displacenteras. Y lo que vieron es que muchas de las personas contestaban la imagen antes de que apareciera la imagen. Y de esa manera confirmaron la intuición cardíaca. ¿Y qué descubrieron? Que el primero en contestar eran los electrodos cardíacos. Después contestaban los electrodos que estaban colocados a nivel cerebral y por último contestaban los electrodos a nivel corporal. Entonces, los resultados fueron sorprendentes. El primero en reaccionar incluso antes de ver las imágenes fue el corazón. Era el corazón el que reaccionaba primero al contenido emocional que para cada persona tenían las imágenes, después reaccionaba el cerebro y después la respuesta corporal. Parece que el corazón y el cerebro tienen acceso a un campo que no está limitado por el tiempo y el espacio, que es lo que habla hoy la física cuántica. El flujo de la información intuitiva es corazón, mente, cuerpo. Esto es lo que yo decía que había descubierto el doctor Karl Pribram, que falleció el año pasado, y que cuando yo lo leí de la intuición, esto de poder ver qué iba a pasar, yo dije, ¿esto será cierto? Ellos el año pasado con este estudio lo demostraron. José María Dorio, director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, dice, el corazón sabe, siente y responde, es un órgano inteligente e intuitivo, por lo tanto debemos aprender a interpretar sus señales para dar un paso más hacia la evolución. El doctor Gary Schwartz, es uno de los que habla de la retroalimentación recurrente, que también habla de la fotocopiadora del corazón, y él dice que cuando se trasplanta el alma, cuando se trasplanta el corazón, se trasplanta el alma y el espíritu. Esto habría que tenerlo en cuenta para las leyes de trasplante, ¿sí? La Universidad de Cambridge pusieron a personas a tomar decisiones entre 2 opciones, una favorable y una desfavorable, se los monitoreó cardiológicamente, y cuando iban a tomar una decisión favorable, el corazón respondía de una manera, y si la respuesta era desfavorable, respondía de otra manera, antes que el cerebro supiera la decisión a tomar. Esto vuelve a confirmar el estudio de la intuición, el estudio de la electrofisiología de la intuición. ¿Cómo mejoramos el campo electromagnético y la coherencia cardíaca? Con la meditación. Es la manera más sana, más económica y más saludable de ejercitar nuestra coherencia cardíaca. Ya sea respiración con actitud, que es tomando conciencia de la respiración, pensando en un sentimiento positivo, repitiendo internamente una palabra positiva, o bien a través de mindfulness, o cualquier técnica de meditación que use cualquiera de ustedes. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, decía Aristóteles. Dan Winter es un psicofisiólogo que se dedica a estudiar, hace biofísica. Él estudia la coherencia cardíaca y el ADN a través del Reiki y es el que, no sé si le dio el nombre, pero sí le adjudicó este nombre de toroide al campo electromagnético del corazón. Mafalda dice, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Bueno, y mi querido doctor Favaloro decía, hay que darle valor a las cosas del espíritu desde hace 1000 años atrás, ¿sí? Así que bueno, eso para finalizar, si reducimos nuestro nivel de estrés, somos autoconscientes de tener pensamientos positivos y emociones positivas, entramos en un estado de mayor coherencia cardíaca, viviremos con más salud y más equilibrio nosotros y nuestros pacientes. Muchas gracias.